Hermanos, es un placer para mí y mi familia estar esta mañana visitándoles. Algunos, o la mayoría de ustedes, ya nos conocíamos, ya nos habíamos visto. Y estaba anotando en esta hojita a las personas que me ha tocado escuchar cantando, que pertenecen a esta iglesia. El hermano Valencia, ya lo conocí hace tiempo. El hermano Peguero con su familia, que fueron invitados nuestros para un campestre con toda la familia. El hermano Hilario, que entiendo no está por motivo de salud de la esposa hoy. Impresiona conversar con el hermano Hilario por la voz que tiene. Rara vez se puede encontrar una voz tan baja como la de él, ¿no? Y también me ha tocado escucharlo cantar al hermano Hilario. Al hermano Galeano también lo hemos oído cantar, palabra de Dios. Y hoy día me parece que es la primera vez que escucho al hermano Martínez, pero también canta. Y creo que hay otras personas que cantan en la iglesia. Le preguntaba al pastor aquí, ¿y usted canta? Me dice, no. ¿Y su esposa? No. Ah, bueno, son de mi club. Sabemos quienes acompañamos a los que cantan, pero es una iglesia especial esta, con tanta gente que tiene el talento de la música. Damos gracias a Dios por ello. Amén. Entiendo que si no varios, algunos han grabado y tienen CDs también. Así que reciban nuestro reconocimiento y gratitud a Dios por el talento que les ha concedido. Amén. Gracias a Dios por ello. Hermanos, hemos venido para conocer la iglesia y no nos hemos llevado ninguna sorpresa, porque sabíamos que esta es una de las iglesias y templos más hermosos que tenemos en nuestra conferencia. No sé si lo habían oído antes, pero yo esto que les estoy diciendo, yo lo escuché en Chicago varias veces. Escuché de pastores hablar de que la iglesia es preciosa, muy linda. Y estaba mirando y conociendo las dependencias del templo. Es precioso. Este salón de reuniones que tienen acá al lado, en la parte baja para almorzar, bueno, está dotada de todo. En la fotografía original hay un órgano impresionante, pero parece que ya no existe el órgano ese. Cuando ustedes vinieron ya no había. Porque es precioso el órgano que se ve en esa fotografía. Queremos felicitarles también por tener y mantener este templo en las condiciones como lo vemos, sus bancas preciosas, equipo de sonido, en fin, el templo es realmente hermoso. Pienso que, conociendo los problemas que enfrentan algunas de nuestras iglesias en Chicago, habría muchos hermanos que querrían tener este templo así como está en Chicago. Esto vale, bueno, allá vale probablemente, no sé, muchísimo más, pero es una bendición contar con un templo como el que ustedes tienen. Que el Señor les bendiga, hermanos. Esta mañana hemos sido animados a venir a visitarles y a compartir con ustedes la palabra de Dios. Hermanos, yo quiero primero señalarles una cosa. Hubo una conversación y vamos a sacar esto de aquí. Hubo una conversación entre Jesús y un joven que dice la Biblia que era rico y que se acercó a conversar con Jesús. No vamos a ahondar mucho en el diálogo que hubo aquí, simplemente señalar que en este diálogo Jesús le dice al joven: una cosa te falta. Y sin duda alguna, el joven rico tenía un problema. Amaba demasiado las riquezas. Ese era el problema de él, de manera puntual. Y el consejo de Jesús a ese joven rico fue también específico. No necesariamente se aplica a la situación de los que estamos aquí de manera individual o de manera colectiva, pero sí recuerdo y señalo el hecho de que Jesús le dice al joven: te hace falta una cosa. Y yo, pensando en la realidad que vivimos,
los miembros de la Iglesia Adventista en general, pienso que muchos, tal vez Jesús nos diría, a ti también te hace falta una cosa. Y les quiero decir que este libro que tengo en mis manos es la Biblia. Es un libro que fue escrito en 2 lenguas antiguas. Existen esas lenguas actualmente, pero son muy distintas del idioma que se hablaba en aquella época. Y me refiero al hebreo, el Antiguo Testamento, y algunas otras lenguas, hebreo, arameo, y el Nuevo Testamento griego. Y tenemos aquí hebreo y griego, lo que podríamos decir nosotros español e inglés. El hebreo era el idioma del pueblo de Dios y lo hablaban tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero en el Nuevo Testamento empezó a entrar una lengua poderosa y muy culta y de moda, que era el griego. El griego. Y la gente empezó a comunicarse en griego. Cuando Jesús vino a esta tierra, habló también en griego. Y lo que él señala en la Escritura, lo que él habló, se escribió en griego. Y nosotros tenemos aquí un análisis de lo que es el hebreo y el griego. Y yo quiero decirles a ustedes que hay una diferencia muy grande entre la mentalidad que tienen los hebreos y la mentalidad que tienen los griegos. Si usted piensa y habla con gente hebrea, tienen una estructura, una manera de ver el mundo y las cosas, el hebreo. Y el griego tiene una mentalidad totalmente distinta. Y para que nosotros entendamos este libro que tengo aquí en mis manos, nosotros debemos saber que en hebreo, la gente que pertenecía al pueblo de Dios era gente distinta. El griego era descriptivo. Si nosotros, por ejemplo, aquí tengo una silla, si nosotros le preguntáramos a un griego que nos hable de la silla, de una silla, imaginemos que la silla se inventó recién, no se conoce este concepto silla, y le pedimos a un griego que nos hable de la silla. Un griego nos diría: se acaba de inventar algo que es extraordinario para los seres humanos. Y hablamos de una silla. Las sillas tienen una superficie horizontal y una vertical. La horizontal está soportada con 4 patas, soportes. Y dicen, ahí está como está la mentalidad griega, dicen que sirve para descansar. Dicen que la silla es buena, que es un buen invento. Y ustedes pueden ver que hay sillas que son de tela, hay otras que son de madera, hay otras que son de piel, hay otras que son con resortes metálicos, hay de diferentes colores, de diferentes materiales. Eso sería lo que diría un griego. Pero si nosotros le preguntáramos esto, ¿cómo describiría un hebreo una silla? Alguien del pueblo de Dios, ¿cómo describiría una silla? El hebreo lo que haría sería sentarse y empezar a contar lo que él vive. Decir: la silla, qué maravilla, qué blanda que es. Es más blanda que esa que tienen ustedes. Es cómoda. Realmente me hace sentir bien. Yo estoy descansando al estar sentado en una silla. ¿Usted entiende la mentalidad del hebreo? El hebreo mira la silla y no la describe, la vive. ¿Entiende usted esto? Note que este libro fue escrito para una mentalidad hebrea, no griega. El griego es un filósofo que razona y piensa y describe, analiza en su mentalidad griega. Y hermanos,
¿Cuántos de nosotros tomamos la Biblia y simplemente, como si fuéramos griegos, la analizamos, la leemos, discutimos de ella, entendemos o creemos entender porciones de la Biblia? Pero tal vez el Señor Jesús nos diría: una cosa te hace falta, y eso es vivir lo que dice la Escritura, experimentar lo que dice la Biblia. Una cosa te hace falta: experimentar, probar. Leímos el versículo que está en Isaías 33:3. Escuchen, ustedes que están lejos, dice, escuchen lo que he hecho. Y vosotros, los que estáis cerca, conoced mi poder. ¿Quién dijo eso? Dios quiere que tú conozcas su poder. Vamos a pedir que nos proyecten la primera diapositiva. Dios quiere que nosotros conozcamos su poder. Él nos invita para tener una experiencia con nuestro Dios, una experiencia. ¿Saben ustedes que la Biblia, este libro que está aquí, yo les podría decir que es como un libro de cocina? ¿Para qué sirven los libros de cocina? Para cocinar, aprender a cocinar. ¿Sirven para qué? Para sacar recetas de cocina. ¿Y qué hacemos con las recetas de cocina? Las recetas de cocina no sirven tanto para discutirlas, para analizar. ¿Se imagina que tomáramos un libro de recetas de cocina que dice: tome 3 medidas de harina, y nos pongamos a discutir? A mí me parece que es mucha harina. Tome 1 taza de leche. No, a mí me parece que es poca leche. Agregue un poquito de sal y empezamos a cambiar la receta. ¿Nos va a dar correcto el plato? ¿Nos va a producir lo que dice la receta? En absoluto. El libro de cocina no sirve para discutir sobre él. El libro de recetas de cocina simplemente haga lo que el libro dice. Punto. Hágalo y vea si esto funciona, si da resultados, si el pan es bueno o es un pan malo. ¿Pero qué tiene que hacer con el libro de cocina? Ponerlo en práctica. No sirve para estar estudiándolo simplemente y leyéndolo. La Biblia es exactamente eso. Y el Señor nos invita para que nosotros podamos experimentar. Noten que la Biblia, y yo lo voy a exponer aquí, la Biblia tiene 3.571, ¿qué cosa? Promesas de Dios. Mire que esta cifra nunca se me olvidó a mí porque son los números impares. 3, 5, 7 y se devuelve al 1. Mire la cantidad de promesas que tiene la Biblia. ¿Puedes creer tantas promesas? Una promesa que haga el Señor, una. Él es fiel en cumplirla. Y la Biblia tiene tantas promesas y nosotros no conocemos. ¿Qué es lo que a nosotros nos hace falta con respecto a la Biblia? Ustedes me van a disculpar, pero miren lo que tengo aquí. ¿Saben lo que es esto? Mango. Permiso. Yo sé que son las 12, no, ya estamos cerca de la 1. Me dijeron que ¿a qué hora empecé a predicar, pastor? 12:30 más o menos. Sí, porque me dicen que a la 1 me tengo que quedar callado y ya me quedan 15 minutos. Si usted pudiera probar este mango, permiso, claro. ¿Se imagina que pudiéramos discutir el mango?
cosa linda. ¿De qué sirve si yo no lo? ¿Cómo está ese mango? Usted no sabe. Pero yo, y déjeme verlo de nuevo. ¿Sabe que la invitación del Señor es probar lo que dice la Biblia, probar el poder de Dios? Nosotros no podemos vivir, pasar por la vida cristiana y por esta vida perdiéndonos tal cantidad de promesas de Dios. No sabemos relacionarnos con ellas. Hay promesas en la palabra de Dios preciosas. Vamos a la siguiente diapositiva. El libro de Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 4 dice: por medio de las cuales, yo creo que con esta luz apago aquí adelante. Sí, vamos a apagar para que haya más contraste. Por medio de las cuales nos ha dado, ¿qué dice? Preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Y la siguiente diapositiva, miren lo que vamos a ver. Promesas de Dios, miren, de larga vida, para que vivamos más. Hay promesas específicas de Dios. Si usted quisiera tener una vida larga, si usted quiere encontrar gozo en el Señor, prosperidad en lo que emprende, prosperidad, que tú seas una persona próspera, que tengas recursos para incluso ayudar a los demás, tengas prosperidad. Hay promesas de Dios para que tengas salud, el perdón, la bendición a tus hijos. Promesas de Dios. Yo les pregunto, ¿Dios falta a sus promesas? ¿Fallan las promesas de Dios? Miren lo que dice Isaías, siguiente diapositiva, lo vamos a ver escrito ahora. ¿Qué dice Isaías? Oíd lo que está lejos, lo que yo he hecho. Eso dice Dios. Escuchen lo que yo he hecho. Y ustedes que están cerca, ¿qué dice? Conocer mi poder. Yo sé que aquí probablemente hay personas que han conocido en su vida el poder de Dios. Lo han visto. No te olvides nunca que la Biblia es un libro que no es para analizar, es para vivir. En una iglesia, lo que yo hice con los hermanos, de paso era una iglesia que estaba en una ciudad bien complicada para predicar el Evangelio, muy complicada, y la gente no estaba queriendo escuchar a nadie, de tal manera que lo que hicimos fue decirle a los hermanos, vamos a ir a predicar el Evangelio, pero vamos a ir sin Biblias. Y los hermanos dicen, ¿pero cómo? Vamos a ir a predicar la palabra de Dios y no vamos a llevar la palabra. Exactamente, porque la gente está preparada para tirarnos a la puerta por la nariz. Lo que nosotros vamos a hacer, vamos a ir a trabajar por las personas, vamos a tomar este libro, lo vamos a vivir y ahora vamos a ir a trabajar abnegadamente por esa gente. Y las puertas empezaron a abrirse. Hay mucha gente que no está preparada para escuchar la palabra de Dios así en teoría. Hay mucha gente que no quiere escuchar recetas de cocina, no quiere, no me interesa. Si usted me viene a hablar de la comida mexicana que tiene mucho chile, o si alguien me quiere hablar de la comida de Argentina que tiene poco chile, no me interesa. Hay gente que no quiere escuchar recetas de cocina, ya conoce mucho. Hay gente que no quiere escuchar la Biblia. ¿Qué tiene que hacer usted con ellos? Empezar a vivir lo que dice la Escritura. Eso es lo que el Señor dice. Primera de Corintios capítulo 4 versículo, sí, en la siguiente diapositiva, ¿qué dice aquí? ¿Cómo entendemos este texto, hermanos?
Porque el reino de Dios no consiste en palabras. O sea, hermano, basta de bla, 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 y estamos puro bla, bla. Y decimos que creemos, decimos que es maravillosa la Biblia, y si alguno no cree, yo le voy a probar esto. Dice la Biblia, si te dañan una mejilla, ¿qué dice? Otra. Mire, todos lo sabemos. Pon la otra. Y acá nosotros decimos, amén, pastor, qué palabra maravillosa. Señor, gracias a ti, qué hermoso lo que se ha predicado. Pero cruzamos la puerta, nos han dado una mejilla, ¿qué hacemos? Y la devolvemos. Aquí decimos, Señor, gracias, qué maravilla, como los hebreos, como los griegos. Describimos qué cosa linda es la palabra, pero no nos sentamos. Y tampoco el Señor quiere que nosotros experimentemos, probemos su poder. Hermanos, la religión de Cristo no es teoría, no es bla, bla y bla. No es eso, es práctica. Es que tú veas en tu vida que las cosas funcionan, que esa teoría, cuando tú la llevas a tu práctica, da resultados, produce cambios. Conocí en un país donde me tocó trabajar, en Sudamérica, en Bolivia, a una hermana de iglesia que muchas veces me escuchó predicar. Y yo muchas veces prediqué sobre el tema económico, que me encanta. Ese es el área de la teología que más me apasiona, la parte económica en la Biblia. Y la conocí allá esta hermana, y en un viaje que hice aquí a Minnesota, la encontré porque ya estaba viviendo en Estados Unidos. Y cuando nos encontramos me dijo, pastor, yo ya no necesito que usted me predique sobre los diezmos y las ofrendas. Ahora yo puedo predicar, me dijo ella. Yo le dije, ¿qué pasa? Yo le dije, a ver, cuéntame. Y me dice, yo llegué a trabajar a Estados Unidos, me vine sin papeles. Llegué aquí a Minnesota, y aquí en esta ciudad donde estamos viviendo, mi hermana tiene un hotel, y es hotel de ella, y ella trabaja allí, y quería que yo trabajara con ella. Pero yo dije, no, yo voy a tener mi propia experiencia con Dios, y yo voy a tener mi propio trabajo. Así que yo puse un negocio sola. Y esta es una hermana soltera, por si hay alguien que está soltero me avisan después. Ella es solita. Y la hermana puso un negocio, y ahí sola y trabajando, y el negocio empezó a hacer esto. Ella empezó a practicar las cosas que había aprendido, y el negocio empezó a levantar. Y un buen día la asaltaron en su negocio, le robaron todo, dinero, capital, todo, las cosas de valor, computador, se llevaron todo. Y mi hermana quedó cero. Y su hermana le decía, vente a trabajar al hotel. Y ella, estando así cero, dijo, no, yo no me voy con ella, yo voy a trabajar solo. Yo quiero ver cómo Dios me levanta de esto. Y sabe que eso fue con una bendición, el asalto. Yo no sabía, y ella me contó. Me dice, pastor, aquí en Estados Unidos, cuando una persona sufre un delito, sufre y hace la denuncia, y bueno, se traspasa todo esto a las autoridades, uno está en una situación legal y aplica a cierta visa. Y me dice, solo por ese delito, a mí me dieron la residencia en este país. O sea que el asalto fue realmente una
bendición. Pero ella seguía estando cero, no tenía dinero. Pero ella me dice: pastor, hace 4 años que estoy trabajando después de ese asalto. Y le puedo decir una cosa: me compré una casa y la tengo pagada en 4 años. 4 años. Una casa la tengo pagada. Tengo el down payment para otra casa. Porque quiero poner ahí mi negocio, tenerlo en un lugar propio, no rentado. Así que ahí voy a poner mi negocio. Y tengo un carro del año pagado. Y ese otro viejito que uso todos los días, ese también lo tengo pagado. Y ella me dijo: pastor, usted ya no necesita enseñarme del tiempo, porque aquí lo que yo he vivido es impresionante. Qué maravilla ver cómo Dios nos bendice. Hermanos, digo esto porque podemos pasar 10 años, 20 años, 30 años, 40 años en un país como Estados Unidos, que es la potencia mundial económica. Hay muchas personas en el mundo que quisieran venir a vivir, pero resulta que pasan 10, 15, 20, 30, 40 años y nosotros estamos viviendo igual como vivíamos en nuestros. Si es que allá no nos hubiéramos muerto de hambre, estaríamos exactamente igual. No tengo casa, si trabajo como, si no trabajo. Hermanos, ¿cuándo vamos a tomar la decisión de permiso? Probar. La Biblia dice: pruébame, pruébame. Y en la Biblia nosotros tenemos una invitación así del Señor, dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras. La religión de Cristo no son palabras. Las palabras sirven. La Biblia tiene un sentido, un objetivo: instruirnos. Pero ¿qué vamos a hacer con eso? Solamente hablar y hablar y hablar y no vivir. El problema del ser humano es que toma la Biblia y dice: qué maravilla que me dieron en una mejilla y tengo que poner la otra, qué lindo, aquí dentro. Pero allá afuera, a ver si alguien nos para golpeando al otro. Allá estamos diciéndole: Señor, tu consejo es lo más tonto que he oído. ¡Qué consejo absurdo! ¿Cómo se te ocurre que yo voy a poner la otra mejilla? ¿Cómo se te ocurre? Y no hemos probado el poder de Dios en nuestra vida. Hermano, la religión verdadera de Cristo es probar lo que la Biblia dice y cómo eso funciona en nuestra vida. Los problemas nuestros son porque hemos vivido de una manera distinta a la palabra de Dios. Y esa responsabilidad nuestra. 3.571 promesas. Vamos a la siguiente diapositiva. En el libro de Números, capítulo 23, versículo 19, ¿qué dice? Dios no es hombre para que mienta. Hermanos, yo les pediría que ni busquen estos textos en la Biblia. Anótenlos, escríbanlos y después los estudien, porque esto es cosa preciosa para solución para nuestros problemas. Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Lo que Él habló no lo ejecutará. Lo que Él prometió no lo cumplirá. Hermanos, ¿cuándo vamos a tomar la decisión de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y probar en nuestra vida las soluciones que Dios tiene para nuestros problemas? Él tiene, como ingeniero maravilloso, la forma de resolver los problemas que para nosotros, y no encontramos seres humanos que nos resuelvan nuestros problemas. Hay problemas que no pueden ser resueltos.
por seres humanos.